Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Aquino y el día de hoy voy a hablar acerca de el comportamiento de losas de concreto reforzado utilizando un material reciclado llamado RCP, que significa Recycled Slurry Powder. Este material proviene de residuos del concreto premezclado y representa una alternativa sostenible, ya que permite reducir el uso de cemento, el cual es uno de los principales generadores de emisiones de dióxido de carbono en la construcción. Bueno, aquí tenemos la introducción, donde podemos ver que para entender el RCP, primero hay que saber de dónde viene. En las plantas de concreto premezcladas siempre sobra material o se generan residuos durante el lavado de equipos. Ese material forma un lodo llamado slurry de concreto. Normalmente este residuo se desecha, pero en este estudio se procesa, se seca, se filtra, se tritura y se muele hasta obtener un polvo fino. Ese polvo es el RCP. Químicamente hablando, contiene compuestos similares al cemento como sílice y calcio, pero no tiene la misma capacidad de reacción. Es decir, no hidrata igual que el cemento, pero sí puede contribuir como material de relleno y en menor medida a la resistencia. Por eso se clasifica como un material suplementario, no como sustituto total. Bueno, aquí vamos al problema y objetivo del artículo. Como problema puse que el artículo habla sobre la incorporación del RCP puede afectar las propiedades mecánicas del concreto, especialmente su resistencia y comportamiento estructural. Y existe un poco de información sobre su desempeño en elementos estructurales reales como losas de concreto reforzado. Y bueno, aquí puse como objetivo analizar experimentalmente y numéricamente el efecto del RCP en la resistencia a compresión y en el comportamiento de flexión de losas, evaluando su viabilidad como material sostenible en estructuras. Bueno, aquí la metodología utilizada en el artículo se basa o es bastante completa porque analiza el problema en 3 niveles. Primero, a nivel material, se hacen mezclas de concreto con distintos porcentajes de RCP que van desde el 0% hasta el 30%, y esto permite ver cómo cambian propiedades como la resistencia a compresión, el módulo de elasticidad y la resistencia a tensión. También después, en la segunda parte se pasa al nivel estructural, donde se fabrican losas de concreto reforzado con diferentes porcentajes de RCP y se someten a cargas hasta la falla. Aquí se mide la deflexión, la aparición de grietas y la carga máxima que soportan. Y finalmente se utiliza un modelo numérico en Abaqus con el modelo de daño del concreto. Este modelo permite simular el comportamiento no lineal del material, incluyendo agrietamiento y degradación. Lo importante es que los resultados del modelo no se comparen con los experimentales, y al no tener un error bajo, se entiende o se valida que el modelo representa bien la realidad. Aquí tenemos pues los resultados que arrojó el estudio, donde dice que muestran una tendencia clara que conforme aumenta el porcentaje de RCP, disminuyen las propiedades mecánicas del concreto. Y esto ocurre porque el RCP tiene menor capacidad de reacción que el cemento, por lo que se generan menos productos de hidratación, que son los responsables de la resistencia. Sin embargo, cuando el reemplazo es del 10%, la reducción es relativamente pequeña. Esto quiere decir que el material aún mantiene una estructura interna suficientemente resistente. Pero cuando el porcentaje aumenta a 20% o a un mayor porcentaje, la disminución ya es significativa. Entonces se pierde la resistencia, la rigidez y la capacidad de carga, lo que afecta directamente al desempeño estructural. Y bueno, aquí como podemos ver el comportamiento estructural, pues en las losas es algo importante. Bueno, en las losas el comportamiento es algo importante, que el tipo de falla no cambia. Las losas siguen fallando por flexión, lo cual es esperado. Primero aparecen las grietas en la zona de tensión, luego estas se propagan y finalmente el concreto en la zona de compresión se aplasta. Pero aunque el mecanismo de falla es el mismo, la forma en la que llega a esa
falla sí cambia. Las losas con mayor contenido de RCP presentan menor ductilidad, es decir, que se deforman menos antes de fallar. Eso es importante porque en la estructura se busca que los elementos avisen antes de fallar, no que fallen de forma brusca, por así decirlo. Y bueno, como conclusión podemos como la conclusión principal es que el RCP sí puede utilizarse como un sustituto parcial del cemento, pero tiene ciertas limitaciones, ¿no? El punto óptimo está alrededor del 10%, donde se logra reducir el impacto ambiental también, sin afectar demasiado el desempeño estructural. Sin embargo, también al superar el 20%, las pérdidas en resistencia y ductilidad son considerables, entonces esto puede comprometer un poco la seguridad. Y es por eso que el uso de este material debe ir acompañado de un diseño adecuado y control de proporciones. Y pues eso sería todo de mi parte en la explicación de este artículo. Gracias.